Muy buen joven, vamos a explicarle sobre la base de datos, una pequeña base de datos relacional. Para este efecto tenemos 4 tablas diseñadas con anterioridad. Aquí las vemos. La tabla de oficina, la tabla de red ventas, la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Esta es una base de datos relacional. Lo que hay que tener en cuenta en esto son conceptos como la llave primaria. La llave primaria es un campo, en este caso sería oficina, que identifica unequívocamente una entidad. Una entidad es un conjunto de atributos. Cada columna de estos se le llama atributos. Entonces, cada tabla tiene su llave primaria. La llave primaria, vuelvo y repito, es un campo o dos o más que identifican unequívocamente una entidad. Y cada tabla tiene, por lo regular, en el primer campo uno pone la llave primaria. Y a pesar de que estos registros se ven desordenados, en el momento que lo vaya a listar, se van a listar por orden de la llave primaria. Bien, dice el doctor Code que para que sea una base de datos debe ser estrictamente relacionada. Para que haya relaciones entre estas tablas debe haber una llave foránea. Una llave foránea es uno o más campos que son la llave primaria de otra tabla. Esta es la tabla padre, la principal. Para relacionarla con esta tiene que haber un campo que relacione la llave primaria, este campo con la llave primaria de la otra tabla que va a relacionar. Aquí dice representante de oficina, va relacionado con oficina. Que tengo que tener en cuenta que yo, para crear un vendedor, tiene que pertenecer a una oficina. Entonces, para crear el vendedor, la oficina debe existir. Si yo hago la integridad referencial y no creo esto, cuando voy a crear el campo acá y no la oficina no está creada, se pierde. No me lo permite crear. Tampoco me permite crear un cliente. Yo hago la relación de acá del representante del cliente con la tabla de red ventas, con la llave primaria de esta, y se relacionan estas tablas. Entonces no puede haber un cliente que no tenga asignado un vendedor. Entonces esa integridad me permite a mí evitar errores. Yo no puedo tener un vendedor sin oficina, un cliente sin oficina, un pedido un cliente sin vendedor y un pedido sin cliente. Entonces deben existir la integridad referencial. Hay que tener en cuenta que el campo que relaciona, o sea, la llave foránea, representante de oficina con oficina, deben ser del mismo tipo y del mismo largo. Acá sería representante del cliente, que es el empleado, que es el vendedor, es del mismo tipo y del mismo largo que el número de empleados. Y acá cantidad otros clientes es el mismo tipo que número de clientes. Entonces cuando esos campos se relacionan, me machean y me permiten crear una relación entre las tablas. Vuelvo y le digo, entonces ya se tendría que llenar en orden. Yo no podría llenar un vendedor si no tengo la oficina creada. No puedo crear un cliente si no tengo su vendedor asignado. Y no puedo crear un pedido si no tengo el cliente asignado. Por consiguiente, también, si yo voy a borrar una oficina, no puedo borrarlo si tengo vendedores asignados. No puedo borrar vendedores si tengo clientes asignados a esos vendedores. No puedo borrar pedidos no puedo borrar clientes, pedidos si tengo clientes asignados. Porque en programación, si basura entra, basura sale. Entonces, si yo permito eso, me quedarían campos con basura ahí. ¿Qué cliente es este? ¿Qué oficina pertenecía? No, que yo borré la oficina. No. Si usted borra la oficina, tiene que borrar todos los vendedores de la oficina. Si borra
un empleado o un vendedor lo saca de la base de datos, tiene que reasignar a todos los clientes a un vendedor nuevo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para crear la base de datos. ¿Qué es la llave primaria? ¿Qué es una llave foránea? ¿Y cómo se establecen las relaciones entre ellas? Aquí en este caso, para que ustedes vayan viendo, la llave primaria es oficina. Aquí en esta tabla, la llave primaria es número de empleados, pero dice la teoría que se relaciona con un campo que es la llave primaria de otra tabla. Representante de oficina es la oficina en la otra tabla. Entonces estos campos machean. Acá es representante del cliente, que es el vendedor, machea con el vendedor, con el número de empleado acá, y acá cliente machea con el número de cliente. Llave foránea es uno o más campos que son la llave primaria de otra tabla. Aquí el que no tiene llave foránea es la tabla principal, porque esta no se relaciona con nadie, se relacionan con ella no con nadie. Esta es la única que no lleva relación. Y tienen que tener en cuenta cuando crean los nombres en mayúscula y minúscula son diferentes. Acostúmbrense a hacerlos siempre en una sola forma. Minúscula. Yo siempre aquí lo tengo en mayúscula, pero cuando lo voy a meter en SQL lo pongo minúscula, él pone mayúscula los comandos de él. Entonces tengo que seguir las reglas para ponerle los nombres. Deben empezar con una letra, pueden tener combinaciones de letras y números. El único carácter permitido es el underline, no puede llevar espacios en blanco. Cuando creo los nombres de ellos, tengo que tener cuidado de no pulsar la barra espaciadora, porque si pulso la barra espaciadora es un espacio en blanco, no lo veo, pero sí está puesto, y entonces ahí me marca errores. Muchos de los errores de ustedes es esto, jóvenes, el error cuando estoy creando mi base de datos. Por eso me manda el error, es que le pulsaron la tecla, la barra espaciadora al inicio o al final, y él crea ese campo en blanco y me lo marca como error cuando la voy a salvar. Así que tengan cuidado en esto. Aquí crearán cuatro tablas en MySQL. Este video termina aquí. Esto nada más para empezar lo que es una base de datos. Ya ustedes tienen este archivo. Espero que hayan comenzado a ojearlo y entonces seguimos más adelante con el próximo video. Hasta el próximo video, joven.